En el transcurso de las temporadas del podcast hemos conocido casos trágicos de muertes en hoteles y carreteras, además de las leyendas paranormales que se cuentan a partir de estos eventos. En este episodio conoceremos otros lugares que son muy específicos y que tienen muchas leyendas e historia. Es más, estoy segura que este recuento quedará corto y que ustedes desde las ciudades que escuchan este podcast tendrán seguramente alguna historia que contar. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos varios puentes que se cree están encantados en diferentes partes del mundo. El primer puente embrujado que conoceremos es el puente Old Alton en el estado de Texas, Estados Unidos. Este se construyó hace muchos años con la idea de transportar personas y ganado y lo nombraron tal como el pueblo que ahora está totalmente abandonado. El puente Old Alton estuvo en uso hasta hace unos 15 años aproximadamente, cuando fue cerrado al tráfico. El nombre oficial es Old Alton, pero también se le conoce como el puente Goatman o el puente El Hombre Cabra. Según cuenta la historia, en 1938 un granjero afroamericano que tenía mucho éxito criaba cabras y por ello él mismo se llamó El Hombre Cabra, y para mejorar su negocio puso un cartel en el puente que indicaba cómo llegar hasta este. Sin embargo, en el pueblo habían pobladores que pertenecían al Ku Klux Klan, quienes no estaban contentos con la presencia del granjero. Solo por ese motivo lo apresaron y lo colgaron en ese mismo puente. Después de un tiempo corto, cuando los hombres del clan pasaron por este para verificar que el granjero había muerto, no lo encontraron, por lo que fueron a la granja y decidieron asesinar al resto de su familia. Pero esa es solo una versión de la historia. Otras fuentes sugieren que el puente está embrujado por la esposa del hombre cabra. Otra, que el lugar fue usado para rituales satánicos, razón por la cual se dejaron de vender gatos en el pueblo, y también se cuenta que si se toca 3 veces la viga del puente, el hombre cabra podría aparecer de la nada. Sea cual sea la versión verdadera de esta leyenda, muchas personas dicen haber visto extrañas luces en el puente, coches abandonados e incluso apariciones de un hombre que guía a su rebaño de cabras. También se cuenta que si pasas con tu auto con las luces apagadas y tocas la bocina 2 veces, el granjero aparece, y algunas personas también han dicho que un par de ojos te mira fijamente desde el puente si vas de noche. En 2017, el programa BuzzFeed Unsolved fue al lugar a intentar afirmar algunas de estas versiones, y a pesar de que no presenciaron actividad paranormal específica, sí pudieron grabar algunas psicofonías con equipo especial. El siguiente puente que conoceremos hoy está en Michigan y se le conoce como el Puente del Infierno, y este tiene una historia un poco más oscura y trágica. Hacia la mitad del siglo XIX hubo en esa zona una ola de secuestros de niños, y para poner fin a este problema, la comunidad contrató a Elias Friske. Su primera demostración sorprendió a la gente cuando encendió una hoguera y comenzó un ritual culpando a los demonios de todas las desapariciones. A pesar de estos extraños rituales, los pobladores confiaron en él para proteger al resto de niños que quedaban. Mientras tanto, los padres de familia seguían buscando en los bosques cercanos para ver si encontraban a los desaparecidos. Lo que nadie imaginaba era que Elias Friske era el secuestrador y también el que había asesinado a los niños. La leyenda cuenta que Friske aprovechó que lo dejaron a cargo de los niños que aún quedaban en el pueblo y se los llevó a una parte del bosque donde los ató a un árbol. Todos estaban asqueados por el terrible olor que sentían, y en ese momento Friske destapó un pedazo de la tierra y les mostró los cuerpos de los otros niños que ya estaban en descomposición. Luego mató a cada uno de estos, despellejándolos vivos, luego tiró sus cuerpos al río y huyó hacia el interior del bosque. La gente del pueblo encontró todos los cuerpos debajo del puente, y después de descubrir las huellas de un hombre que ingresaban al bosque, las siguió y capturó a Friske, que estaba cubierto de sangre. La gente estaba furiosa y agarró la soga con la que había asesinado a los niños.
Con esta lo colgó del puente. Antes de morir, el hombre aseguró que los demonios lo habían obligado a hacerlo, pero los pobladores no tuvieron piedad con él. Se cuenta que el cuerpo de Friske desapareció porque el río creció y con la fuerza que tenía rompió la soga y se lo llevó, pero los demonios que supuestamente lo llevaron a cometer tales actos aún siguen en el bosque, por lo que algunas personas cuentan que cuando están en el río practicando algún tipo de deporte, han sentido manos que agarran sus pies intentando jalárselos. A pesar de toda la historia que se cuenta, el puente del infierno no es más que una estrecha pasarela de metal que pasa por encima de un lado del río Rouge y no llega a cruzarlo en su totalidad. A pesar de la imagen inocente que pudiera tener, la leyenda continúa y muchas personas cuentan que ocurren cosas extrañas en este lugar. Se dice que la niebla aparece y desaparece sin motivo y que a veces incluso se puede ver un lazo de ahorcado flotando en el aire. Según algunas publicaciones del rubro turístico, el puente se encuentra literalmente en el bosque y se puede encontrar si se conduce por el camino Friske, pero algunas personas coinciden con que el camino es peligroso por la cantidad de lodo y que es difícil encontrar el puente. El tercer puente de este episodio se encuentra en Bradley, Illinois, y se conoce como el puente Airtight, y lo que sucedió aquí causó mucha conmoción desde la década de 1980. Desde el otoño de 1980, este puente fue sinónimo de misterio desde que la policía encontrara ahí los restos desmembrados de una mujer. El área donde se encontró es poco transitado, tanto así que los habitantes del condado de Cole afirman que alguien puede ser asesinado y nadie se daría cuenta. En aquella época la tecnología para reconocer la identidad de restos humanos no estaba tan desarrollada como ahora, por lo que al no tener manos el cuerpo, ni pies ni cabeza, pues se hizo aún más difícil identificarlo. Inclusive, en esos años había desaparecido Diana Marie Riordan Small, pero su caso se estancó y también el del cuerpo encontrado debajo del puente. Al ser interrogados por la policía, los vecinos de la zona, que no eran muchos, dijeron no haber oído peleas o gritos, lo cual no ayudaba a esclarecer el misterio. Pero 37 años después, la policía del condado de Coles detuvo a un sospechoso que habría confesado el terrible crimen. Se trataba de Thomas Small, de 70 años, quien era el esposo de la víctima y padre de la hija que tenían en común. Diane desapareció de su antigua vivienda en la avenida North Michigan el 14 de octubre de 1980, cuando tenía 26 años y un largo historial de abandono de hogar. El esposo se aprovechó de esto y la reportó como desaparecida al día siguiente. 5 días después, la policía encontraría los restos desmembrados del cuerpo en el puente Airtight, pero nunca sospecharon que se trataría de Diane. Gracias al análisis del ADN, se pudo comprobar varios años después que el cuerpo encontrado era el de Diane. Thomas Small fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de su esposa. Confesó que después de una discusión con Diane, la atacó con un removedor de carbón en la cabeza varias veces. Luego, ocultó el cuerpo en el ático de la casa hasta que se comenzó a descomponer y se lo llevó al bosque, donde lo desmembró. Hasta el momento no se han encontrado las manos, pies ni cabeza de la víctima. Ahora cruzaremos otro puente que está ubicado en el Reino Unido, exactamente en el castillo de Peckforton. Este puente se construyó a finales del siglo XIX y es en realidad una pequeña construcción de piedra que servía como acceso al castillo de Peckforton, y como muchos otros, se cuenta que este puente estaría embrujado. El lugar, según algunas personas, es misterioso y un poco extraño, ya que casi al mismo tiempo en el que se comenzó a construir, se contrató a un escultor de nombre John Watson para que esculpiera un enorme elefante de casi 4 metros de alto para que sirviera de colmena. Según algunas fuentes, que no son muchas, es difícil encontrar muchos detalles sobre este lugar, pero se ha logrado rescatar las menciones de un caballo fantasmal y su carruaje que lo recorren,
o la imagen de una mujer decapitada que sale del lado derecho del bosque cada vez que cruzas el puente. También se cuenta que de vez en cuando aparece el fantasma de la criada del castillo, o que puedes escucharla caminar cuando pasas debajo de este. Lo que sí, muchos afirman que quien vea al fantasma de la criada estará muerto en un año. El puente de Poinsett es el siguiente que conoceremos. Está localizado en Carolina del Sur y, como el anterior, está totalmente hecho de piedra y es uno de los más antiguos de la zona. Además, en la época de su construcción, era solo un pequeño pedazo del State Road o del camino del estado que conectaba Charleston con Columbia y la parte norte de Carolina del Sur con la parte oeste de Carolina del Norte. Obviamente, al ser uno de los puentes más antiguos de la zona, se cree que está embrujado o que es un lugar donde ocurre actividad paranormal. Lo cierto es que hay muchas historias que se cuentan, como que el puente está embrujado por el alma de un joven que murió en un accidente de tránsito en 1950, o que el alma de un esclavo linchado en el puente aparece por las noches. Lo que sí hay son varios testimonios de personas que dicen haber sido testigos o que han sentido presencias extrañas cuando han estado en el puente. Por ejemplo, muchos de los pobladores locales dicen que sus autos no encienden cuando ya quieren irse del puente, si es que han estado algún tiempo por ahí. Doris Davis contó que vio una luz que se le acercaba mientras estaba en su auto y que cuando la luz estaba más cerca a ella se oía un grito desgarrador. El testimonio de Mike Ross, quien también vive cerca, cuenta que se escuchan voces saliendo del arco del puente, gritos desde la parte superior y que además ha visto luces de varios colores en las laderas de la montaña. Pero una de las vivencias más extrañas fue la de Shanna Clippard, quien contó que hace varios años, mientras estaba cerca del puente, se detuvo ahí ya que estaba con unos amigos. Ni bien apagó el motor del auto y bajaron las ventanas, sintió movimiento a su alrededor. Ella tenía la mano en la puerta y sintió que otra mano, bastante tosca, la tocó, como si fuera un hombre que la agarró con fuerza. Según ella, cada vez que está cerca del puente puede sentir algo que la molesta y que en muchos casos deja paralizados del miedo a otras personas, incluyéndola. Es muy común que cuando se hablan de puentes embrujados se incluyan historias sobre llantos de niños que se escuchan de noche. Esto es lo que más se comenta de este puente que queda en el condado Columbiana de Salem. Este es uno de estos puentes en los que se cree que es donde los niños muertos pueden acercarse a nuestra dimensión por unos minutos. Actualmente el puente está cerrado con una barra de fierro que impide el paso con automóviles, pero no hay impedimento para cruzarlo a pie, y eso es lo que hacen los cazadores de fantasmas. Al puente Egipto también se le conoce como el puente de los niños llorones o Cry Baby Bridge, gracias a una leyenda que inició en 1930, que contaba que una pareja que estaba haciendo un picnic cerca al puente comenzó a discutir acaloradamente, tanto así que no se dieron cuenta que su pequeño hijo caminó hacia el río y cayó a sus heladas aguas. Inclusive una vez que el niño cayó, la pareja siguió discutiendo y no se dieron cuenta. En una versión de esta leyenda, la madre salta al agua para salvarlo y mueren ambos. Otra leyenda cuenta que una mujer quedó embarazada fuera del matrimonio y al ser desheredada por su familia, decidió deshacerse del niño lanzándose desde el puente. Estas dos leyendas tienen muertes de niños en común y eso es lo que hizo que este lugar fuera conocido con el nombre del Puente de los Niños Llorones, ya que se cuenta que en algunas ocasiones, especialmente a la medianoche, se escuchan los llantos de niños que buscan ser rescatados del sufrimiento y de la tumba helada en la que murieron. Como todo lo paranormal, no siempre puede ser demostrado o probado, pero lo que sí tiene pruebas es un caso trágico que sucedió hace años atrás, cuando se encontró el cuerpo de una persona quemada en una furgoneta estacionada cerca del puente. Se declaró como un asesinato, pero el caso permanece abierto y sin resolverse. Ahora conoceremos otro tipo de puente,
el cubierto de Colville en Kentucky, que es uno bastante característico ya que es una estructura cubierta, que fue construido en 1877 y reformado años después, lo cual permitió que se abriera el paso a automóviles. Actualmente muchas de las personas que lo visitan lo hacen no solo por las bonitas fotos que se pueden tomar, sino porque se cuenta que en el lugar hay bastante actividad paranormal. Se dice que el puente Colville ha sido el lugar donde han ocurrido 3 tragedias que han dejado una huella paranormal en el puente. El primer incidente fue el de una mujer anciana que caminaba a través del puente cuando le dio un ataque cardíaco y no salió nunca de este. El otro incidente fue el suicidio por ahorcamiento de un hombre en el puente a inicios de 1900. Y la última historia cuenta que una pareja estaba en un auto a excesiva velocidad y en vez de ingresar al puente, volaron hacia el arroyo que pasa debajo de este. A partir de estas 3 historias, algunas personas cuentan que se ven sombras extrañas, se escuchan voces desgarradoras y se siente una pesada y fuerte presencia en el aire cuando se atraviesa el puente. Otras personas también ven en algunas ocasiones luces que brillan a través de los tablones del puente como si vinieran de abajo. Inclusive, algunas personas han reportado un auto fantasma que pasa por este lugar. Se recomienda que si se pasa por el puente, se haga con la vista y el oído bien atentos, ya que podrían ver algo que aún no ha cruzado del todo el puente hacia la otra vida. El último que conoceremos en este episodio, porque claro, podríamos conocer algunos más en futuras ocasiones, es una serie de puentes que se llaman las 7 puertas del infierno y están ubicados en Illinois. Muchas personas creen que los puentes son pasajes o puertas directas al infierno, y es por ello que en algunos se han encontrado restos de rituales de magia negra que han incluido sacrificios humanos. En el caso de estos puentes en Illinois, que en realidad son 7 que se atraviesan cuando se recorre el camino Lebanon, la leyenda cuenta que si se pasan todos en orden a la medianoche, se abrirá el infierno. Se cuenta que en uno de esos puentes, específicamente el segundo, un hombre afroamericano fue perseguido por el Ku Klux Klan y ahorcado en ese lugar, además de otro hombre que también fue ahorcado después de una pelea por una mujer. A partir de esas leyendas, algunas personas dicen haber visto a una mujer y a un niño de carácter fantasmal. En el puente número 6 se cuenta que se ve un auto fantasma, pero hasta ahora no hay testimonios de que alguien haya cumplido todas las condiciones para que la puerta del infierno se abra y se escapen los sabuesos del inframundo. Después de escuchar estas historias, me gustaría saber si ustedes han sentido algo al cruzar un puente o túnel en sus ciudades. Cuéntenmelo en los comentarios en Instagram y Facebook en @lugaresmisteriosos el podcast. Antes de terminar el episodio, les dejo algunas recomendaciones que espero encuentren interesantes. La primera es la película El puente sobre el río Kwai, que está basada en una historia real de 1943, la construcción por parte de los japoneses de un puente de ferrocarril utilizando prisioneros de guerra australianos, británicos y neozelandeses como mano de obra, con el fin de enlazar Tailandia con Birmania. Si les interesa ver esta película clásica, la pueden encontrar en HBO Max. La segunda película es una de corte romántico que se llama Los puentes de Madison, que es protagonizada por Meryl Streep y Clint Eastwood. En esta película se puede ver el puente Roseman que fue construido a finales del siglo XIX alrededor de la población de Winterset. También la pueden ver en HBO Max. Y si quieren conocer la historia de un hombre que logró estafar a Al Capone y vender la Torre Eiffel 2 veces, les recomiendo el último episodio de mi nuevo podcast Interesante Historia, que ya está en Spotify y YouTube. Cada lunes se estrena un nuevo episodio por la mañana. Ahora sí, llegamos al final del episodio y les agradezco por quedarse hasta esta parte. Recuerden que pueden suscribirse y no perderse los avisos de nuevos episodios en Spotify y YouTube.
además que pueden calificarlo en la primera plataforma. Espero que todos estén muy bien y que hayan disfrutado este episodio. Yo soy Jacqueline Isa y nos encontramos en otro lugar misterioso muy pronto.